Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, la sección del canal donde hablo de los mejores directores de la historia y de sus mejores películas. Y qué ocasión tan especial la de hoy, ya que continuamos hablando de las mejores películas de Stanley Kubrick y hoy toca hablar de 2001 Odisea en el espacio. Seguramente una de las películas más importantes en la historia del cine, una película que yo nunca había visto y que no solo vi para esta sección, sino que la vi 2 veces seguidas, en menos de 24 horas. A ese nivel la película me impactó, me llegó. Se puede hablar de muchísimas cosas de esta película. Ya hace bastante que la vi. Creo que hace una semana y pico, entonces créanme que tengo de todo para hablarles, ya que me he informado de cosas de cómo se realizaron la película, significados, curiosidades. Una reseña que tranquilamente podría durar 1 hora y que seguramente haya cosas que deje de lado, cosas que me olvide, cosas que todavía no sepa analizar, porque guste menos o más. Yo lo digo de entrada, para mí es una obra maestra. Te guste menos o más, esta película es súper importante y no va a dejar a ninguno indiferente una vez finalizada, y más con ese final del cual quiero hablar mucho y decir para mí qué es lo que significa, más allá también de las palabras de Stanley Kubrick. Todo eso y mucho más en 2001 Odisea en el espacio. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Única aclaración que les hago como siempre, les va a estar apareciendo mi Instagram, mi TikTok. Síguenme ahí si quieren ver clips del canal, noticias, memes, lo que estoy por ejemplo viendo al momento, una experiencia más cercana con el canal. Y pasemos a hablar ahora sí de esta película de Stanley Kubrick, que creo que es la reseña que más me va a costar hacer en toda la historia del canal, ya que yo suelo ver las películas y al día, a los 2 días hacer su reseña, y esta película que encima vi 2 veces al hilo, o sea en menos de 24 horas, todavía no me había puesto a grabar una reseña, básicamente porque no sabía bien por dónde quería encarar esta misma. Así que bueno, acá les traigo mi reseña, espero que les guste porque de verdad que hay muchísimo de lo que hablar de esta película. Una película de 1968 y hasta donde tengo entendido, y lo digo porque vamos a seguir hablando de más películas de Stanley Kubrick luego de esta reseña, la única del género de ciencia ficción puro y duro en el espacio que tuvo el director. Una película que está basada en una novela del conocido escritor Herbert, con el cual idean esta especie de adaptación que luego va a tener bastantes giros estos, ya que en algunas cosas no van a coincidir, y luego este autor, más allá de su novela, va a hacer un libro
de 2001 Odisea en el espacio y una continuación llamada creo que 2010 El primer contacto, que también va a tener una adaptación en el cine, pero va a ser un fracaso estrepitoso que por supuesto no contó con Stanley Kubrick. Una película que es increíble que exista. Salió en 1968, canta muy poquito los efectos especiales que pueda tener, viejos a nuestro parecer. Yo creo que está unos puntitos debajo a nivel de producción de Interestelar. Y no miento, Interestelar es una película de creo que de 2016, no salió hace mucho. Y tiene una narrativa, una forma de contar las cosas que es muy original, que es muy, vamos a decirlo, pretenciosa, pero logra para mí en el clavo con la pretensión que pretende buscar, y que por sobre todas las cosas se ve fresca, incluso para las cosas de hoy en día. Si esta película se le hace hoy en día con los conceptos que toca, cómo los toca, igualmente impresionaría. Y creo que esta película me va a bajar muchísimas películas que vi antes y películas que vengan por esto mismo, porque es una película de 1968 que logra tocar ciertos temas de ciencia ficción, filosóficos, sobre lo humano y demás, mucho mejor y de una forma mucho más, vamos a decir, futurista que muchas películas de ciencia ficción que tenemos hoy. Incluso Interestelar de Christopher Nolan, un peliculón que para mí no es su mejor obra, tiene algún que otro horror y demás. Siento ahora, habiendo visto esta, que palidece ante esta 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, ya que para mí esta es una película redonda que no se pisa, así como sí lo hace Interestelar. La secuencia inicial parodiada por muchas películas, por muchas series de televisión, como Willy Wonka, como Barbie, como Los Simpsons. Está hecha de una forma increíble, con esa especie de Australopithecus en África, que básicamente vemos su día a día más parecido a lo que podría ser un mono que algún, vamos a decir, primate cercano a nosotros, con de vuelta una realización en locación con efectos prácticos y demás impecable. No cantan para nada estos monos, no cantan para nada estos animales como extintos que están alrededor de ellos, de los cuales no puedo encontrar información de cómo se lograron hacer, ya que en esta película, por supuesto, que no hay un montón de efectos especiales que se usan hoy en día, ya que casi todo es práctico. Es decir, maquetas, grabaciones en locación, grabar en sets donde lo que estás viendo en la película está realmente en el set. Y toda esta primera secuencia está muy buena y creo que es uno de los inicios más locos para una película de ciencia ficción, ya que en el espacio no tiene que ver mucho con la misma. Esto se rompe una vez que vemos el monolito, un objeto que creo que es la curiosidad máxima que causa esta película sobre qué es, cuál es su origen, su propósito, que es en esta película, vamos a decir por ahora, lo que da el salto entre que este Australopithecus sea un mono simple y pase a pensar, como por ejemplo, que pueda agarrar un hueso, así como lo hace, de un animal y lo pueda usar como un arma. A partir de ahí, estos monos pelean con los otros que le habían robado un charco de donde sacaban agua y demás. Y en esa secuencia increíble, donde uno de estos primates lanza un hueso para arriba, tenemos ese salto de tiempo de la primera vez que empezamos a usar el raciocinio gracias al monolito hasta la cúspide de la civilización humana, un punto que todavía no alcanzamos, que es la super exploración espacial. Y así pasamos a la siguiente etapa de la película, una que se divide en capítulos, que es básicamente toda esta parte donde vemos, como digo, esta cúspide de la civilización humana y donde tenemos, creo que de los elementos más curiosos de la película, que es el tema de las innovaciones tecnológicas y lo que Kubrick pensaba que íbamos a tener
en el año 2001 o en el futuro. Algo que de vuelta a mí me rompió la cabeza en la primera visualización que le di y que de todas formas uno tiende a olvidar, ya que palidece, vamos a decirlo así, con todo lo que es la narrativa del final. Es como que lo impactante del final le quita para mí un poco de impacto a lo que son los avances tecnológicos que Kubrick predijo, que no dejan de ser algo sorprendentes. Si hoy en día una película tuviese solamente eso y no el final impactante que tenemos, ya con eso estaría. Kubrick predijo muchísimas cosas, desde, de vuelta, conceptos que hoy en día se me hacen más originales que muchas películas que hoy pretenden serlo. Desde una estación espacial internacional, una en el espacio, otra en la luna. Vemos que las naves como que no tienen una gravedad propia, pero la gente usa como unas especie de zapatillas que pueden adherirse magnéticamente al piso. Por eso vemos que los humanos no flotan, pero a veces los lápices, por ejemplo, sí. El tema de las pantallas, las videollamadas. Recordemos, gente, que en esta época solamente había teléfonos de casa y era una época donde todavía esto no se había, digamos, democratizado. Era para un público bastante cerrado, para gente de clase alta. Y Kubrick ya imaginaba un mundo donde íbamos a estar todos con pantallas interconectados, hablando en videollamada con alguien desde el espacio hasta la Tierra. Muy loco eso. E incluso gente de vuelta, teniendo pantallas en todos lados y viendo, por ejemplo, un programa, una entrevista. Obviamente no predijo el uso de las pantallas táctiles, así como en Alien, en Star Wars, es todo mecánico, con botones y demás. No deja de sorprender que Kubrick hizo mucho énfasis en este estilo. Y sacando eso de lado, solamente por la mención de Star Wars, Alien, películas que he hablado en este canal, siento que 2001 se ve todavía mejor que esas películas que salen 20 años en el futuro después de esta. Nada, es simplemente un decir. Como decía, Kubrick predijo un montón de cosas. Con lo único que le erró para mí es con el tema del año. Nos tuvo mucha fe, pero bueno, hay que entender que él vivió una época en la Guerra Fría donde todos los meses, todos los años había grandes avances. La carrera espacial estaba en su cúspide. Cada año había eso, un nuevo logro, un nuevo punto de inflexión, y él pensaba que a ese paso íbamos a llegar inevitablemente al espacio múltiples veces, a tratar de colonizar todo y demás. Tal vez lo hagamos en un futuro, pero básicamente en 2001 eso no pasó, ya que estamos a 2025 y estamos fuerísima de eso. La Guerra Fría un poco dejó el impacto, el interés en esta carrera espacial, que recién hoy se está retomando un poco con empresas privadas como Blue Boeing y SpaceX. Que bueno, de esta película, y es de lo que voy a pasar a hablar ahora, de las naves, de lo que es esa travesía en la luna increíble que vemos, donde no canta nada, donde se ve la Tierra desde lejos, es lo que genera que muchos piensen que los estudios de Hollywood, el mismo Stanley Kubrick, haya sido responsable de hacer la película, vamos a decir, del alunizaje, es decir, una farsa, ya que él, para haber realizado esta película, estuvo 4 años trabajando codo a codo con gente de la NASA y científicos para hacer todo de una forma lo más realista posible. Y eso provocó que después, con el tiempo, gente forme la conspiración de que el hombre nunca fue a la luna, sino que fue todo algo que ideó Estados Unidos con Stanley Kubrick. A mi parecer, entiendo un poco más a esos conspiranoicos luego de ver esta espectacularidad de película, pero soy más de la idea de que, por supuesto, que sí se fue a la luna múltiples veces y se dejó de ir, ya les digo, por una cuestión política, por una cuestión evidentemente económica y de que ya no interesaba para una guerra fría y demás. Pero considero que vamos a entrar dentro de poco, me gustaría pensarlo, en una nueva era espacial, y tal vez las predicciones de Kubrick sigan cumpliéndose, pero como digo, evidentemente no en 2001.
Como digo, esta película da para hablar de muchísimas cosas y más no me meto en ese tema porque, de vuelta, podría ser otro video entero hablando de eso. Resulta que en la luna se encuentra este monolito, el segundo que vemos en la película, que pareciese que les da como una señal que está conectada a el planeta Júpiter y ahora tienen que viajar hasta ahí. Estamos en una época donde ya se tiene una base en la luna, ya se llegó a Marte y ahora la siguiente misión va a ser ir a Júpiter, que es un planeta gaseoso en el cual no se puede aterrizar, pero que sí tiene supuestamente esta conexión con el monolito. Algo muy extraño, muy perturbador todo este tipo de escenas, ya que se acompaña muchas veces de vamos a decir, largos y lentos planos donde vemos una nave ir de un punto A a un punto B, donde vemos que los personajes casi que no hablan, y es una película que tiene muy poco diálogo, durando 2 horas y media, creo que tiene 40 minutos de diálogo, y la mayoría de los personajes, por no decir todos, interpretados por actores poco conocidos, supuestamente por esto, porque una vez que los actores veían los guiones y no tenía mucho diálogo, lo rechazaban. No son importantes, ya que creo que lo importante de la película no son sus personajes, sino lo que quiere contarte, lo que quiere decirte. Y bueno, acompañado, ahora que hablo de los ruidos, de los efectos de sonido y demás, de una increíble banda sonora que mayoritariamente está compuesta por piezas clásicas, musicales. Música clásica. Ya les digo, para mí toda la película es una obra de arte. Que esos planos de una nave yendo de un punto a un punto B es un cuadro de arte. Las piezas clásicas de música también lo son. Es como que toda la película está rodeada de un concepto muy artístico que para el que no lo entienda podría sonarle pretencioso, y para mí no lo es, porque creo que la película está a la altura de todo ese arte que está constantemente rodeándola. Luego de esto, y estoy dejándome obvio muchas escenas que tenemos tanto en la estación espacial, tanto cuando están yendo a descubrir la luna, en la luna el monolito este y demás. Pasamos a otra parte de la película. Yo, para que de vuelta el video no dure 40.000 horas, que muchos veo que como que a veces desconectan de la misma película, como que dicen que es una película metida dentro de otra película, pero van a ver que para mí no. Y es todo el tema de esta nave Discovery que está yendo hasta Júpiter, hasta hacer contacto con este monolito, que tiene a varios astronautas criogenizados, algo que todavía no existe como tal, lo plasma esta película u otras, y otros 2 astronautas que básicamente están despiertos todo el tiempo. Vemos cómo entrenan, cómo es la nave. Por cierto, es creo que la pieza, vamos a decirlo así, de set en una película más grande de toda la historia, que es básicamente una rueda que va girando todo el tiempo, con el diseño que vemos de nave espacial. Increíble, estuvieron un montón de tiempo para hacerla. Y bueno, van en esta nave que tiene como una forma alargada, muy curiosa, que a la vez tiene navecitas para que puedas salir al espacio y reparar cosas y demás. Y tenemos a este HARP, que es una inteligencia artificial en toda regla. Y así, ahora sí me saco el sombrero. Stanley Kubrick entendió muchísimo más a las inteligencias artificiales que muchos otros directores de esta época. Y todo el tema filosófico de si son vida o no, de si pueden tener sentimientos o no, está tocado de una forma perfecta en la película y muy relacionado con lo que va a ser toda la secuencia final. Esto podría ser tal vez una película en sí sola, como muchos dicen, muy interesante, de cómo supuestamente la inteligencia artificial se puede revelar y demás, que es algo que de vuelta uno puede verlo en muchas películas de después, pero yo no me quedo nada más con eso. Me quedo con que la inteligencia artificial no es que se reveló porque sí, porque el humano piensa que es malo o no sé, tipo Terminator, sino que lo que yo
llegué a pensar es que esta inteligencia artificial, que es la única en la tripulación, nos cuentan en un momento en una grabación, que sabe de la existencia del monolito en la luna y de que están yendo a eso, ya que querían contarle a los astronautas en el viaje de qué se trataba toda esta misión, ya que era confidencial para no básicamente poner en alarma a toda la humanidad. Un planeta Tierra que por cierto no vemos cómo luce en la actualidad. Como digo, esta inteligencia artificial, este HARP, es el único que tiene conciencia sobre lo que van a ir a hacer, y aquí se plantea para mí algo muy interesante, que es que la inteligencia artificial sabía que el humano estaba yendo a un punto en contacto con otra especie, con otra inteligencia, con otros seres, sean extraterrestres, de otra dimensión, de donde quieras. Eso iba a ser algo muy importante y podía llegar a ser un punto de inflexión para la vida, es decir, para el ser humano. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque justamente la inteligencia artificial, sintiéndose vida, ella misma sabe que tal vez no lo sea. La película no te lo responde, pero te plantea la duda, como otras lo hacen, y es muy interesante, ya que ¿qué le da a esta inteligencia artificial? Miedo de llegar, y por más que se sienta igual que el resto de los humanos, no poder, digamos, hacer lo que ellos hacen, ya que en una de esas llega y se entere de que no es vida, sino que es otra cosa, una imitación de la vida, por ejemplo. Muy interesante, que es lo que causa de que esta inteligencia artificial, además de ser muy orgullosa, y lo recalcan varias veces porque nunca falla y es súper inteligente y demás, le dé tanto miedo que quiera sabotear completamente la misión para no llegar hasta ese punto donde su mayor miedo, que es si es vida o justamente que no es vida, salga a la luz. Esto nos da una secuencia increíble con este astronauta que lucha contra la inteligencia artificial, donde le termina ganando, la termina desconectando en una escena súper tétrica, para un fondo de pantalla como tantas, como esta escena donde él se está poniendo el traje, que está por un pasillo de la nave. De vuelta, la película es arte. Cada secuencia podría ser un fondo de pantalla, o la mayoría, me arriesgaría a decir. Una película de 1968, también lo vuelvo a recalcar. La termina desconectando y esta máquina termina cantando una canción que se llama Daisy, que básicamente es una referencia a que el escritor de la novela original estuvo en presencia de la primera vez que una computadora logró cantar una canción que era esta misma que estaba cantando la inteligencia artificial. Algo muy tétrico, muy perturbador, que bueno, termina matando incluso al personaje que vemos en la escena de la luna, casi que ni lo vemos, y para mí eso también es un poco una referencia a lo poco importante que es el ser humano en la inmensidad del cosmos, del espacio exterior. Vuelvo a lo mismo, los personajes, los humanos en esta película no tienen ningún tipo de importancia al parecer, algo que contrasta mucho con el resto de películas de Stanley Kubrick en mi opinión. Y con todo eso llegamos al final, a esta llegada al monolito que está flotando en el espacio, el tercer monolito, donde solamente llega un ser humano, y empieza toda esta locura, que es lo polémico de la película para muchos, y es lo que muchos la catalogan de que bueno, que tiene un final que no tiene sentido, o que es muy raro, que no lo entendí. Mucha gente de la época no lo entendió, y para mí es una maravilla completamente. Es una maravilla lo que idearon. Me encanta la explicación de Stanley Kubrick, y también me encanta que cada uno pueda darle su propia explicación, si no quiere quedarse con la de Kubrick, ya que el director nunca quiso junto con Herbert responder bien qué significaba el final de la película, ya que ellos pretendían que cada uno formule su propia teoría sobre el final, porque era algo como muy filosófico, reflexivo y demás, pero unos años después, creo que bastantes años después, en una televisora japonesa, él dio su explicación, pero bueno, uno puede quedarse con otra cosa si quiere, ya que era el fin
de esta película en sí misma. Una secuencia psicodélica que busqué cómo la realizaron, los invito a hacerlo porque es muy difícil de explicar, donde vemos como dos planos enfrentados con luces de neón psicodélicas muy flasheras, y después empezamos a ver imágenes durante 10 minutos muy raras del espacio, de explosiones, de paisajes con colores saturados o invertidos, que no deja de ser, y esto es algo que yo mismo entendí en el primer visionado antes de verme explicaciones y cosas en YouTube, ya que siento que soy bastante apasionado en el tema del espacio. No es nada más ni nada menos que un vistazo a el todo, al universo en su todo. Creo que esos planos que vemos al principio es el antes del Big Bang, un universo que hoy desconocemos. Luego empezamos a ver explosiones, astros, cosas en el espacio gigantes de muchísimas formas, que no deja de ser la creación del universo, el universo en sus distintas formas y demás, soles, estrellas, planetas. Y luego empezamos a ver paisajes en un color medio raro de un planeta muy parecido a lo que podría ser la Tierra. Incluso hay unos ciertos paisajes que en el segundo visionado me di cuenta que son bastante parecidos a la África de la secuencia inicial de la película. Y a todo esto de una forma muy perturbadora, con la música, con a veces imágenes del astronauta como deformándose la cara. Bueno, como les digo, es impresionante esto. Y terminamos en esta escena donde, de vuelta, acá uno entiende que Christopher Nolan quiso hacer como su propia 2001 Odisea en el espacio con Interestelar, que para mí no le salió, ya que la parte final de Nolan es la que a mí no me gusta tanto, y esta me encanta, que es ese final donde vemos al astronauta en esta habitación clásica francesa, súper turbia, como si fuese una película de terror, donde vemos que va envejeciendo y viéndose de un lugar a otro, hasta que al final, de vuelta con música clásica, lo vemos como un bebé gigante flotando en el espacio mirando a la Tierra, como si hubiese dado un salto evolutivo más, luego de estar en presencia del tercer monolito. A ver, creo que lo que significa la película es importante para cada uno, pero no hay que tratar de encontrarle sí o sí una explicación completa de base, ya que, como expliqué anteriormente, no era lo que Kubrick quería. Kubrick dijo que él lo que imaginaba con esta película era un primer contacto extraterrestre con la humanidad. Y imagínense la imaginación que tenía, ya que no se los imaginó como unos bichos verdes, sino como unos seres que ni siquiera te muestran acá, que ni siquiera se les da forma, ya que no se pusieron de acuerdo en la producción para ver de qué forma podrían verse, que iban a estar en un nivel tecnológico tan avanzado en comparación a nosotros, que eso, iban a parecer como dioses en comparación a nosotros, y iba a ser como el contacto entre nosotros con animales inferiores, por ejemplo cuando vas al zoológico. Y esa explicación es la que da Kubrick, la teoría del zoológico, que es que cuando el humano sale al espacio, está como saliendo del zoológico y encontrándose con su dueño, su creador, la raza superior, como quieras llamarle. Y esta habitación francesa, neofrancesa que vemos al final, no deja de ser como un zoológico, donde estos seres, y se escuchan voces, si prestan atención, a lo que me di cuenta en el segundo visionado, muy extrañas, ruidos muy extraños, hace una referencia a esto. Y hay una explicación de que estos seres vivos como que quieren hacer que según qué especies como el humano vayan trascendiendo y demás, pero no quiero entrar en todo eso porque sería divagar de más, e incluso irme un poco a la secuela de esta película, esta que se llama 2010, El primer contacto, pero simplemente en tratar de entender que lo que te explica la película es increíble, ya que no solo trata de ser una película espacial, tecnológica, avanzada, reflexiva en lo que significa la vida, la humanidad, el avance de la especie y demás, sino que te está intentando hablar como en una trama secundaria que ni siquiera te cuenta, algo que Kubrick hace bastante en sus películas, de lo que sería verdaderamente el contacto
del humano con una especie extraterrestre muy superior, es decir, ni los verías, incluso tal vez ese contacto sería algo completamente distinto a lo que vos podrías pensar, incluso lo que le pasa a este astronauta, un viaje astral que te va a llevar a otro punto del entendimiento. Y algo curioso que me pareció es que, por lo que vemos, un montón de Australopithecus pasaron a la siguiente fase, que es ir evolucionando hasta el punto del humano actual, pero acá solamente vemos a un solo humano que logra llegar hasta esa etapa, y por lo mal que salió toda la misión donde murieron el resto y no hay contacto seguramente con el resto de la humanidad, me lleva a pensar que no es que toda la humanidad va a evolucionar, sino que tal vez este bebé que vemos al final es la creación como de algo divino, de un dios o de algo que pueda como ayudar a la humanidad en un tercer plano, a lo lejos. De vuelta, divagaciones, pero que a mí me gustan hacer teorías mías sobre la película, porque esta forma de bebé que tiene, uno también lo puede relacionar a lo que no es mío, escuché por internet, que es básicamente toda esta escena última fue como una escena de reproducción, ya que la nave tenía una forma medio como de espermatozoide y Júpiter sería como el óvulo. Una rareza, una extrañeza, pero que es algo que también se le puede acotar. A mí, cuando una película me da tanto para hablar, para reflexionar, cuando no te explica todo y no te lo da todo en bandeja, me encanta. Y para mí 2001 Odisea en el espacio es de lejos la película de ciencia ficción que más me va a dejar pensando por el momento, y dudo de que puedan en algún momento superarse, ya que había visto Interestelar, Arrival, otras películas que sentía que eran muy buenas, y ahora con esta es como que ya no sé si son tan perfectas como 2001 Odisea en el espacio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la evolución? ¿Qué es el espacio? ¿Qué papel tenemos nosotros como humanos en el todo, en el cosmos? ¿Somos importantes? ¿No lo somos? ¿La inteligencia artificial podría llegar a ser vida? ¿Vamos a llegar en algún momento a la etapa esta de colonización de todo el sistema solar y de otras cosas como lo pensaba Kubrick? Incluso en esta estación había gente que hablaba como en un tono medio a lo que podría uno pensar que es el idioma ruso, como que él ya veía un mundo donde los estadounidenses y los rusos iban a trabajar en conjuntos. También preguntó eso, cómo va a ser el futuro con el tema de Occidente, Oriente, sus peleas. China, por ejemplo, en la exploración espacial lo está haciendo todo sola. Es una película que veo que salió en un momento muy lejano, pero que te habla de lo que puede llegar a venirse en el futuro. Así de loco estaba Kubrick, una persona que demuestra que tenía un coeficiente intelectual de más de 200, y eso es verdad. Que de vuelta es impresionante. Entiendo que a alguno le pueda parecer aburrida, tétrica, con un final muy falopa que no entiende y demás, pero creo que es otro tipo de cine al que tal vez no esté acostumbrado. No todo el cine tiene que ser súper explicativo, sino que mucho puede ser también contemplativo, lento, con escenas de apreciación como tiene esta película, y lo que casi nunca se ve, y menos en películas de ciencia ficción, reflexivo, pero no con una escena, sino con toda la película en general. Para mí, y seguramente por muchas cosas más que me haya olvidado en este video, 2001 Odisea en el espacio es una obra maestra. Así que gente, esa fue la reseña. Denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo video con otra supuestamente otro peliculón de Stanley Kubrick, que es La Naranja Mecánica. Eso es todo y nos vemos ahí. Hasta pronto.